información de Renacica, con todas las limitaciones que pudiera tener, vemos que existe un porcentaje alto de pacientes que no son sometidos a ninguna estrategia de reperfusión, es decir, rondando el 34% o probablemente superior al 40%. También sabemos, de acuerdo a los resultados de los metaanálisis de la terapia fibrinolítica, que cuanto más tempranamente veamos al paciente en el contacto, vemos que 65 vidas son rescatadas dentro de la primera hora cuando se otorga el fibrinolítico, que esta disminuye a 37 vidas en la segunda hora y que a la tercera hora esto se ha reducido a 26 salvamentos de vida. Este concepto de salvamento, precisamente está Humberto aquí, es un poquito risorio, pero por lo menos se ha diferido la aparición de otro evento aterotrombótico. Cuando se ha comparado angioplastía con fibrinolisis, y los que están en el auditorio aquí y en la mesa de discusión sabrán que tardó mucho tiempo en comprobarse que la angioplastía primaria era superior a la fibrinolisis. Y este metaanálisis que fue publicado por Keeley en Lancet de 2003 demuestra en un grupo de 22 estudios aleatorizados que angioplastía primaria reduce significativamente muerte, reinfarto, accidente vascular cerebral y también el punto combinado, con una diferencia estadísticamente significativa a favor de la intervención mecánica. Pero también no todo es oro. ¿Qué ocurre en la relación cuando tenemos retardo de la insuflación con balón o cuando el paciente llega y se abre la arteria? Nosotros reconocemos en las guías que el tiempo de menos de 90 minutos después del primer contacto y la insuflación o la arteria abierta es significativo porque la mortalidad ronda entre un 3%. Sin embargo, cuando esto se prolonga a más de 90, 120 minutos, la mortalidad asciende casi a un 5%, y no se diga cuando tenemos entre 120 y 150 minutos de retraso, esto ya ronda los 6%, y más de 150 minutos de este retraso, obviamente la mortalidad ha ascendido de forma muy significativa. En tal sentido, algunos estudios han demostrado que la fibrinolisis prehospitalaria, como es el estudio CAPTIM, al menos se asemeja, aunque la diferencia estadística no es muy significativa, pero al menos se asemeja en cuanto a mortalidad, fibrinolisis prehospitalaria y angioplastía coronaria. Cuando se hace un análisis de los pacientes que fueron aleatorizados en las 2 primeras horas, fibrinolisis y angioplastía son aparentemente semejantes y no así en aquellos pacientes que fueron aleatorizados después de 2 horas. ¿Qué ocurre? Y este es un reporte muy interesante que fuera publicado en el 2005 en relación al momento del día, el día de la semana, en cuanto a pérdida de tiempo de reperfusión y mortalidad intrahospitalaria en pacientes con infarto agudo con elevación del CMHT. Y este análisis contempla 68,000 pacientes con fibrinolisis y 33,000 pacientes con angioplastía. Vean ustedes que en relación al tiempo puerta-aguja, que debe ser inferior a 30 minutos de acuerdo a lo que reconocemos en las guías, esto, cuando lo vemos en hospitales en horas regulares, llámese esto de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y en horas no regulares después de las 5 de la tarde hasta el día siguiente, el porcentaje de pacientes que ingresa con este tiempo menor de 30 minutos es más o menos semejante, es decir, no hay ninguna diferencia significativa. Pero cuando analizamos angioplastía vemos que este objetivo, alcanzar de puerta a balón de menos de 90 minutos, sí es diferente cuando vemos que los pacientes que ingresan con este tiempo en horas regulares se alcanzan hasta un 47%, pero en horas no regulares esto es inferior al 25%, y no se diga más allá cuando hablamos de los 120 minutos, obviamente que esto es más frecuente en horas no regulares. Esto quiere decir que influye de manera significativa el momento en que se llega con un síndrome coronario agudo a un hospital, el día de la semana, y probablemente esto también tiene influencia en el objetivo de rescatar miocardio y rescatar vidas. En este sentido, el tiempo de equivalencia es un tiempo que explica la relación entre sustraer el tiempo puerta-balón, que es de 90 minutos, menos el tiempo puerta-aguja, un tiempo que era conocido como 60 minutos. Y este retraso igualan las dos estrategias. Pero vean ustedes que este punto de equivalencia, después de varios análisis, se ha movido, se ha transformado hasta los 114 minutos, y esto derivado en primer término por la observación hecha por el grupo de Barcelona del doctor Amadeo Betriu, quien fuera profesor nuestro, y posteriormente del Registro Nacional de Infarto Agudo de Miocardio, que con más de 200,000 pacientes pudieron avalar esta observación.
Y de acuerdo a esto, obviamente, el tiempo de equivalencia actualmente conocido entre fibrinolisis y angioplastía es de 114, 110 minutos. Pero no solamente esto, sino que el análisis hecho en el Registro Nacional de Infarto Agudo de Miocardio en Estados Unidos ha podido también demostrar que no solamente influye el tiempo, sino también la edad de los pacientes y la localización del infarto, ubicando en este sitio, en un extremo, los pacientes de menos de 65 años que acuden dentro de las primeras 2 horas y en el cual el retraso de 40 minutos es nocivo para la estrategia de reperfusión. Y por otro lado, pacientes de más de 65 años de edad con infartos inferiores en los cuales aún un retraso de más de 180 minutos pudiera ser benéfico como estrategia. La proporción de pacientes que ingresan para angioplastía primaria tratados en menos de 2 horas es inferior al 15%, tanto en los Estados Unidos como en nuestro medio. ¿Cuál es el papel actual entonces de la reperfusión farmacológica del infarto? Y de acuerdo a esto, este es un modelo que nosotros hemos venido utilizando para generar un proyecto que ustedes lo verán a continuación, de la implementación. Ya conociendo que estos lineamientos pueden mejorar la atención del paciente con infarto, este es un registro interesante de estrategia de reperfusión, es el registro Viena, que también fuera publicado en 2007 y presentado en el Congreso Europeo de Cardiología, en el cual se trataron de implementar estas guías. Este protocolo tuvo como objetivo el retraso mínimo o breve del paciente con un dolor de 20 minutos, la llamada a un número telefónico específico. Las ambulancias debían estar equipadas con electrocardiograma de 12 derivaciones y personal paramédico entrenado, así también como una transportación directa a un centro que tuviera intervención coronaria percutánea, y si este tiempo excedía, perdón que hay un error, y no había contraindicaciones, se podía iniciar terapia fibrinolítica y transferir a un centro. Es decir, esta fue la evaluación geográfica de la zona para ver del centro donde se encontraba el paciente la distancia y el tiempo necesario de traslado para poder ubicar el mejor centro o la mejor estrategia de reperfusión. En este sentido, bueno, el teléfono en este caso fue el 144 del sistema de ambulancias de Viena. Se evaluaron los hospitales de atención. Este hospital tenía atención de lunes a domingo para angioplastía primaria, este hospital únicamente los viernes, y así el centro matriz podía determinar dónde enviar a cada uno de los pacientes de acuerdo a la logística y disponibilidad en este registro. Los pacientes con fibrinolisis eran fibrinolizados con tecneplase, puesto que este es embolo y es un poquito más rápido de reperfusión, con heparina no fraccionada, con aspirina y no clopidogrel en este momento, porque no había aún la evidencia analizada de los lineamientos sobre Clarity y los demás estudios. La angioplastía coronaria se llevaba a cabo con heparina no fraccionada, con aspirina clopidogrel 600 miligramos en carga, recibidos en urgencias y a discreción de la hemodinamista si necesitaba inhibidor 2B3A. Vean ustedes que en este registro Viena los tiempos de retraso en síndrome coronario agudo fueron desde el inicio del dolor a la reperfusión para angioplastía primaria en promedio 258 más o menos 168 minutos y para terapia fibrinolítico 120 minutos. Es decir, no estamos hablando de puerta aguja ni puerta balón, sino tiempo real de isquemia. Por otro lado, el primer contacto a puerta balón también se logró en 81 más o menos 51 minutos, es decir, un tiempo ideal. Y vean ustedes que desde el inicio del dolor al tratamiento de reperfusión versus el tiempo, en este registro Viena, los pacientes con terapia fibrinolítica entraron en las primeras 2 horas casi en un 50%, entre 2 y 6 horas casi en 44%, es decir, en 94%. Esto más o menos se va reproduciendo en la mayor parte de los registros, así también como vimos en el estudio CAPTIM. Los pacientes que ingresaron dentro de 2 a 6 horas tuvieron una mortalidad en angioplastía primaria de 10.6% versus un 6.7% de fibrinolisis. Pero vean ustedes que después de las 6 horas la mortalidad en el grupo de fibrinolisis fue superior al grupo de angioplastía de forma significativa. ¿Qué es lo que cambió en este registro? Dado que antes de este registro Viena no existía esta logística de atención del síndrome coronario agudo, vean ustedes cómo se fueron implementando las diferentes medidas a lo largo del 75-2006, la implementación de terapia fibrinolítica de unidades coronarias y la formación en ese año de este grupo de trabajo, que es una red de reperfusión. Vean ustedes cómo la mortalidad fue descendiendo de un 31% en el 75 a finalmente en pacientes de menos de 75 años sin estado de shock en 2% y pacientes de menos de 60 años sin estado de shock de 0.5%, verdaderamente cifras muy halagadoras.
Los cambios en la estrategia de reperfusión, y esto es una cosa muy interesante y que esto es parte de lo que ha promovido en nosotros la generación de este proyecto.